Vale, para hacer otro traspaso es que atravesamos pinzas, cerramos, en el anterior también podemos cerrar, como visto en el otro ejemplo. Por ejemplo, escogemos el diseño que queremos. ¿Vale? Lo podemos tener dibujado previamente o podemos empezar a trazarlo. Entonces tiene que atravesar. Vamos a partir, por ejemplo, de este punto. Para trasladar el volumen de esta pinza tenemos que pasar por el punto P o centro de pecho. Para traspasar este volumen tenemos que pasar por el punto de cintura. Y si queremos que nuestro diseño haga esta forma, porque nos interesa el cuadrado redondo con la forma que queramos, y llegue hasta cualquier punto del costado o hacia el bajo o incluso hacia el centro, podemos pasar por el vértice, por el otro punto de contención del volumen y llevarlo donde queramos. O podemos traspasar ya esta pinza si queremos que nuestro diseño, por ejemplo, llegue aquí. Esta parte, ¿veis? Ya se ve que queda plana la parte inferior. Ya no tendríamos que pasar por este punto. Entonces dibujaríamos y marcaríamos aplomos aleatorios. Por ejemplo, a esta altura, aquí en la curva. Por ejemplo, podemos dividir esta curva en 3 partes. En pecho, todo perpendiculares a las líneas de costura. Aquí en el cambio de la curva, veis que si prolongáramos esta y esta, el corte estaría aproximadamente aquí. Podemos marcar en esos cambios de curva los aplomos. Aquí en cintura. Podríamos marcar también otro aquí, pero el recorrido no es muy largo, pero podríamos hacerlo, ¿eh? ¿Veis? Hemos convertido el volumen en costura y el patrón queda plano. Sabemos que ese traspaso es correcto porque el patrón está plano. Si no hubiéramos cerrado, o sea, traspasado el volumen aquí hacia el bajo, pasaría lo siguiente. ¿Veis? El patrón no está plano. Entonces esto es incorrecto. Por eso lo de traspasar aquí, o el diseño tendría que tener desde el punto que queramos atravesar por el vértice de la pinza, ya sea una pieza aparte, una tercera pieza, o que estuviera incluida en la pieza superior, por ejemplo.
Voy a poner un ejemplo de los dos casos. Imaginaos que atravieso y vengo desde este punto hasta este punto aquí. A plomo. Voy a estar con ese volumen. Podríamos hacer pinza, ¿veis? Que aquí estaría liso y aquí tendría una pincita si nos interesa hacer ese modelo, o podría tener pinza en el centro delantero, que sería esto sería con pinza, y aquí se crearía un volumen justo en el punto donde se crea en el patrón base. Puede ser la pinza ahí, que es el caso este que hemos visto. Puede ser con una pinza aquí, que esta sería la apariencia, o podemos tener una pieza aparte, que tendríamos esta apariencia. Y como es a lomo, aquí tendríamos esto aquí, esto aquí y esto aquí. ¿Vale? Este sería este diseño. Si lo queremos a lomo, que también podemos transformarlo en este diseño añadiendo costura en centro delantero. Si, por ejemplo, esta pieza quisiéramos que estuviera incorporada en esta pieza superior, vale, imaginaos cuidado que este es otro modelo que puede tener pinza aquí, para que veáis. El caso es que quede plano. No os quiero liar mucho, pero es para que veáis en un ejemplo la cantidad de cosas o traspasos o diseños que se pueden conseguir aquí. Tendría una pinza y llegaría hasta aquí. Y este sería este, a ver si ahí se ve mejor. Este de aquí sería este. Y aquí podemos cortar por el punto que queramos, o bien en recto, si quisiéramos este diseño, que estuviera unido aquí a esta pieza. Este sería este de aquí, o llevarlo a cualquier otro punto del patrón, atravesando el punto del final de la pinza. Este estaría incorporado y tendríamos este otro modelo.
a la hora de dar márgenes de costura, como hemos visto en el otro ejemplo. Por ejemplo, centro delantero, lomo o con costura, como queramos. Si es lomo, no se añade margen de costura. Si es con costura central, entonces sí serían 2 piezas. Hilo paralelo al centro delantero, perpendicular a la línea de cintura, cadera y pecho. Igual que en esta pieza. Por 2, ya está. Si es centro delantero, lomo, sería por 1. Si es con costura, no sería lomo, sería por 2. Si queremos 3 piezas, separamos. Aquí podemos marcar alguna pluma más antes de separar. Tendríamos centro delantero, decidimos si es lomo o tiene costura. Hilo paralelo, centro delantero o perpendicular, línea de cadera. Esta es cadera alta, esta sería cadera, igual, como son paralelas entre sí. Y entonces en todos los sitios, en todas las piezas donde haya una costura, hay que añadir margen de costura, porque si no, no lo podemos coser. En estas zonas, cuando tenemos una diagonal en la costura y tenemos que poner el bajo, sí o sí tenemos que hacer tacón. Cuando es una línea, si por ejemplo tenemos un corte así, como es perpendicular a la línea del bajo, si hacemos un reflejo, una simetría, y doblamos y pasamos ruleta, nos cae a la misma altura. No, porque lo he hecho bien la línea. Voy a hacerlo bien para que se marque bien. Aquí, si es perpendicular, que sería aquí, plegamos por la línea, pasamos ruleta y cae en la línea. Pero en el momento en el que tenemos una diagonal, en cualquiera de las dos direcciones, y plegamos, ya la simetría varía. ¿Veis? Porque porque este punto está reflejado a esta altura y este punto a esta altura. Y si tuviéramos este punto y lo reflejáramos a esta altura, ¿veis? Cae este en la misma línea, este en el reflejo de esta diagonal y este en el reflejo de esta diagonal. ¿Vale? Y estos son los tacones y son muy importantes. Ya sabéis que podemos hacer los cortes en formas redondeadas, en ángulos, todo tipo de transformaciones. Lo importante es pasar por los puntos del volumen de las pinzas, que en clase los conocéis como puntos de contención.